37 minutos han pasado de las 18 horas. Lo tenemos en ya Rodolfo Novillo, miembro de la agrupación de expresos políticos, militante de derechos humanos, que le damos que le damos buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos, che? Agradecido por la invitación. Hola, Rodolfo. Un gustazo, compañero, y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Realmente, al contrario. Es bueno estar con ustedes. Son realmente un gran equipo. Gracias. Bueno, Rodolfo, te convocamos porque hubo una noticia importante cuando se trata de juicios que condenan a los genocidas, autores de crímenes de lesa humanidad, que tiene que ver con tu declaración en la acusación que sigue por el secuestro, asesinato y después desaparición, aunque después se recuperaron los restos de tu hermana Rosa Eugenia Novillo. Así es. ¿Querés que cuente un poco el tema del juicio? Sí, recordarles a nuestras oyentes y nuestros oyentes que Rosa fue una militante popular, una compañera de una trayectoria militante muy intensa, una hermosa compañera, como las fotos la describen, compañera que fue integrante del grupo de presas que huyó de la cárcel del Buen Pastor allá en 1975 y que, bueno, se fue a Zárate, creo, a Campana, y ahí fue secuestrada en abril del 76 y tiene una condición que es quizás una de las primeras compañeras militantes que, bueno, fue arrojada en un vuelo de la muerte. Adelante, Rodolfo. Bueno, sí, bueno, has hecho una síntesis de la historia. Bueno, yo siempre por ahí me dicen, pues no te alargues, pues yo no puedo evitar tratar de contextualizar un poco para que entiendan por ahí muchas, sobre todo los jóvenes. Entonces yo siempre empiezo contándoles así muy brevemente en qué contexto se da esto de la militancia de la década del 60-70. Porque por ahí alguno lo toma medio, parece un relato medio fantasioso o medio novelado. Y yo siempre comienzo a decirles de que los jóvenes del 60 y del 70 eran jóvenes, éramos jóvenes como son los jóvenes ahora, entonces que nos gustaba lo que les gustaba a cualquier joven ahora. Les gustaba la fiesta, les gustaba salir, les gustaba juntarse con sus amigos. Y bueno, mi hermana, como una joven más de esa época, tenía toda esa realidad, digamos así. Pero en el marco de lo que era la década fin del 60 y principio del 70, de una dictadura militar. Entonces, todo el proceso de politización que se vivió en esa época fue en el marco de la pérdida de las libertades de los sindicatos, de los estudiantes, en general, la prohibición de la actividad política. Y a nivel mundial también había un contexto de efervescencia, de auge revolucionario, porque era objetivamente así. Estábamos, digamos, más de la mitad de la humanidad, yo les cuento, estaba en el marco de sistemas socialistas. Se daban procesos revolucionarios de liberación en Asia, con Vietnam, que estaba enfrentando fuertemente al imperialismo yanqui, en África, que se daban todos procesos anticolonialistas, en América Latina, que también teníamos en el marco, digamos así, de una Cuba socialista, de una imagen del Che que de algún modo había impactado como símbolo en todos los procesos estos de rebelión popular, y en el cono sur de América Latina, que teníamos tanto en Bolivia como en Argentina, en Chile, en Uruguay, procesos también de organizaciones revolucionarias fuertemente arraigadas en la realidad social de cada uno de esos países. Bueno,
En ese marco nosotros en Córdoba vivíamos, como digo en Argentina, un proceso de dictadura militar, estaba Onganía, se va a producir el Cordobazo en el 69, con todo el impacto que va a tener muy, muy fuerte en toda la realidad nacional y de Córdoba en particular. Hasta tal punto impacta que se va a caer uno del Onganía, digamos, se va a voltear Onganía, van a tener que tener un recambio, ahí asume Levington. En este proceso, mi Tota habrá tenido 18 años menos en ese momento, ella había terminado el colegio Alejandro Carbo como maestra, se había anotado en la universidad, en la Escuela de Letras, en la Facultad de Letras, y ahí empieza rápidamente a tener vinculación con el movimiento estudiantil, y rápidamente, porque ahí en realidad es un lapso de tiempo corto, pero fue muy intenso para todos, en realidad los que militábamos en esa época. Y éramos una familia muy numerosa, 10 hermanos, ella es la que va a iniciar la participación política, llevaba a casa, era en realidad un departamento chiquito, vivíamos en el centro y éramos 10 hermanos, así que la verdad que estábamos bastante amontonados, y ella llevaba con sus compañeros, ya se reunían, digamos, es lo que uno va, digamos, mentalizándose y va recordando. Se juntaban, ponían los discos de Biglietti, la música de protesta. En ese marco ella se va a ligar a la organización que era el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Ese va a ser, digamos así, el marco de su militancia. Ella en muy poco tiempo se va de casa y organiza, bueno, en esa época se organizaban células, y no podemos olvidar que todas estas actividades eran clandestinas, eran perseguidas por la dictadura, por la policía, etc. Entonces se organizaban, se iban a vivir a los barrios populares en casas que se les llamaban casas operativas, pero que apuntaban básicamente a que los jóvenes, que los militantes, toda esta nueva camada de militantes, entraran en contacto estrecho con los sectores populares, sobre todo con las fábricas. Bueno, mi hermana Tota va a tener una tendencia, una convicción muy fuerte, y que creo que va a ser va a ser el símbolo de la época, el compromiso de la juventud y la convicción profunda de que esta lucha era necesaria, indispensable para apuntar al cambio social. Esta convicción es la que va a llevar rápidamente a que mi hermana Tota quede clandestina, porque en el año 71, en la casa donde vivían ellos, hay una reunión de dirigentes del PRT, ahí lo detienen a Santucho, y su documento estaba en esa casa, cae el documento, y por ende ella queda, digamos así, clandestina. 71, a pesar de ello, ella sigue militando acá en Córdoba, durante 2 años más prácticamente, y a fines se va a Buenos Aires, va a estar una temporada en Buenos Aires militando, y aproximadamente a fines del 73 vuelve a Córdoba, nuevamente retoma acá la militancia, y acá se va a relacionar, bueno, todo en general eran grupos, equipos de agitación, de propaganda, pero ella vinculada a sectores obreros de la industria fabril. Ahí va a conocer al que va a ser luego su pareja, que es Guillermo Pucheta, uno de los hermanos Pucheta. Recordemos que hay otros 2 hermanos Pucheta que son asesinados, van a ser asesinados a posteriori, los 2 en el año 76. Bueno, el compañero de Tota era de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de Perkins, y ahí ella, bueno, tiene un periodo de militancia también nuevamente muy intenso, y a mediados fines del 74 es detenida. La llevan a la cárcel del Buen Pastor, ahí va a estar, en realidad le inician una causa por adulteración de documentos, la sobreseen, y bueno, y yo calculo que ya hay todo ese periodo, estos meses, ya se está trabajando para la fuga. La cuestión que a mediados del mayo del 75, 24 de mayo del 75 creo, se produce la fuga del Buen Pastor de 26 presas políticas,
eran de distintas organizaciones, sobre todo el PRT, algunas montoneras. Bueno, va a ser una fuga que va a tener un alto impacto en ese momento. No olvidemos, estaba de gobernador e interventor, bueno, se me hizo la laguna. Pero Cabanes. la Cabanes, sí, compañera. La Cabanes, bueno, sería una anécdota medias cómicas, porque justo la Cabanes estaba, creo que en el teatro, que era Silver Indarte, haciendo aspaviento de que como que él estaba derrotando a la guerrilla, y en sus propias narices le comunican que se le han escapado 26 presas políticas de la cárcel de Buen Pastor, ¿no? La cuestión que, bueno, más allá de lo anecdótico de esto, todas las compañeras, las organizaciones, estas compañeras ya tenían previsto el destino de estas compañeras. A mi hermana, a Tota, el partido la destina a la ciudad de Campana, que es el cordón industrial de la Ribera del Paraná, que era un sector, una regional muy fuerte desde el punto de vista político, o sea que estaba muy trabajada por las organizaciones, el PRT entre ellos, y por ende concentraba también mucho la represión, porque en realidad no son ciudades tan grandes, pero son ciudades muy, Zárate, Campana, San Nicolás, Villa Constitución, Varadero, todos eran localidades y ciudades son más bien pequeñas relativamente, pero en un alto grado de industrialización y con un nivel de conciencia muy elevado. La cuestión es que acá en estas ciudades va a haber una racia represiva muy grande en el periodo, más o menos en abril, estamos hablando ya de abril del 76, es decir, ya después del golpe. Lo que nosotros recabamos como información cuando empezamos a investigar, yo salgo de la cárcel en el 82, ya en el 83 empiezo a ir un poco a Campana para empezar a averiguar, a tener más información, y pudimos localizar a varios compañeros, amigos, y hay, bueno, algunas amigas del grupo que se habían hecho, tanto mi hermana como Guillermo Pucheta, el negro había logrado entrar en un taller, trabajaba en un taller, y la última fecha, digamos, esta compañera, Luisa, su amiga, Campana nos cuenta que ella la última vez que la vio fue ella, más o menos por mayo del 75. Lógicamente que nosotros, bueno, no logramos cerrar toda la información, entonces seguimos investigando, y esto va a durar hasta el año 98. En el 98, el equipo de antropólogos forenses de AF se comunican con nosotros y nos informan de que existe la certeza casi segura, plena, de que los restos de mi hermana están enterrados como NN en el cementerio Magdalena. Autorizamos la exhumación, van algunos hermanos, bueno, están presentes en el cementerio cuando se retiran los restos, los antropólogos hacen los estudios correspondientes y se nos informa casi en un 99% que se trataba de todo. ¿Cómo llegan los antropólogos a esa información? En algún momento ellos recuperan microfilmados y documentación de la policía, era la comisaría de Verónica, y ahí estaba sentado con lujo de detalle todo, o sea, estaba todo documentado, que bueno, que el 6 de diciembre del 76 habían encontrado cuerpos en la costa ahí del río de Magdalena, la costa de Magdalena. Entonces la policía recupera esos cuerpos, los llevan, ya no podían hacer la identificación porque llevaban como 10 días o más en el agua, digamos así. Entonces, cuando se hace la autopsia, le hacen la autopsia y le seccionan las manos, la envían a una dependencia de la policía para que se haga la identificación. Y aproximadamente a los 2 meses, todo esto está documentado, está certificado, está firmado. Entonces viene la respuesta de la policía que ahí pone, se trata de Rosa Eugenia Novillo, bueno, y me imagino yo que habrá venido con todo el currículo, que se trataba de una de las fugadas de Buen Pastor, militante, etcétera, etcétera. A todo esto, la dupla de la policía que habían
digamos, recuperado el cuerpo, no habían elevado a la justicia la situación, no habían informado, no le habían dado parte a la justicia, a pesar de lo cual habían truchado constancia, o sea, certificados y constancias para enterrar este cuerpo como NN en el cementerio. Todo esto, entre paréntesis, les cuento que esto lo denunciamos en su momento, en el año 2000 aproximadamente. Esto estamos esperando ahora de que se eleve a juicio la causa esta en La Plata, en el juzgado de La Plata. En el año 2000 estuvieron los juicios de la verdad, son los juicios que se hicieron por delitos de lesa humanidad, que no eran, digamos así, vinculantes, o sea que no había condena, pero que se sacaba a la luz, digamos así, por lo menos existía la oportunidad y la posibilidad frente a un tribunal de explayarse, de investigar, de denunciar, etc. Nosotros ahí denunciamos a los dos policías, era una dupla que actualmente es comisario retirado, Morazo Dualde. Ellos se encargaban, y eso está asentado en el libro de entradas de la policía ahí, ellos se encargaban de todos los casos NN. De todos los casos NN eran los casos que se encontraban en la playa, en la costa, que eran recuperados y enterrados como NN. Es decir, que a partir de allí empieza un poco todo el periodo de investigación para corroborar un poco de la autopsia que le hacen en el año 76, cuando encuentran el cuerpo. Ahí surge, digamos, está escrito cómo la matan a Tota, mi hermana. Bueno, hablan de tres tiros, de 3 balazos, que la matan con un tiro en la cabeza, que la matan por la espalda. Bueno, todo eso está corroborado y certificado. El tema era cómo llega hasta la costa. Entonces, bueno, estaba obviamente la hipótesis del equipo de antropólogos, que hablaba de un vuelo, y estaba también la autopsia, que también, en cierto modo, dejaba entrever que aparece en el río, aparece en la costa, porque la han lanzado desde un avión, un helicóptero, bueno, formaba parte de lo que aparecía en esa época, que fue muy común en esa época de la dictadura, de que aparecían muchos cuerpos en la costa del río, en la costa del mar, que después, bueno, eso fue saliendo a la luz. Hubo un primer juicio que era relacionado a los marinos, o sea, a los vuelos de la Marina, y lo de Campo de Mayo, este juicio, va a ser el primer juicio que compromete al ejército, a pilotos del ejército. Bueno, la cuestión, continuando, como digo, con la investigación, en el año 2008 logro tener contacto con un compañero que hizo la conscripción en Campo de Mayo, en la misma época, y cuando le están por dar de baja, lo secuestran y lo meten de nuevo a Campo de Mayo. Compañero, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Un compañero conocido, un compañero de militancia, digamos. Y ahí él me cuenta, bueno, él estuvo como 2 meses en un pabellón ahí en la escuelita, en Campo de Mayo, y hablando me dice, bueno, vos sabés que yo estuve frente a Mervilá, Eduardo Mervilá, y el gringo Mena, que eran dos dirigentes del PRT, del buró político del PRT, y que manejaban mucha información. Estaban secuestrados allí, después desaparecen los dos, pero el gringo logra conversar con Mervilá, y cuando le pregunta de gente, nombres que hayan pasado por Campo de Mayo, Mervilá le comenta, dice, mira, por acá estuvo una de las compañeras que se escapan del Buen Pastor, y le habla de una compañera Pucheta. Lógicamente, primero que dijimos, bueno, esta es Tota, es nuestra hermana, y lo de Pucheta viene a cuento de que su pareja era el compañero Pucheta. Y Mervilá, lo mismo que el gringo Mena, fueron como, digamos, como referentes del partido, del PRT. Ellos estuvieron en Córdoba, también un periodo importante,
Y bueno, los hermanos Pucheta eran conocidos, eran compañeros obreros de fábrica, y bueno, y en algún momento a ellos, cuando se produce la fuga, les habrá llegado la información de a dónde iban las compañeras, y a una de ellas, dice, era una de las compañeras de que se escapa, la compañera de Pucheta, estuvieron y van a Campana. Entonces, ahí corroboramos digamos, y decimos, acá se cierra el círculo. Tota, mi hermana, estuvo en Campo de Mayo, pasó por allí, la matan antes de subirla a un avión, a un vuelo, que también hubo, eso también, hay muchos casos, hubo mucha gente que la anestesiaban, no sé si han escuchado esas historias, pero le metían pentotal, que le llamaban, creo, o algo así, o sea que los adormecían para subirlo al avión, y otros los subían muertos. Bueno, este fue el caso de Tota. La cuestión que, digamos, un poco con estos antecedentes, cerramos el círculo del proceso, el recorrido que había tenido mi hermana desde que se va de Campana. De cualquier modo, quedaba por ahí pendiente las circunstancias en que o cuando la secuestran, porque además estaba entre medio la posibilidad de que Tota hubiera estado embarazada. Y bueno, eso también es una historia más larga, que empieza en diciembre del 76, que Tota, mi hermana, que éramos muy, digamos, una familia muy unida, éramos muy familiares, y Tota siempre se las rebuscaba para estar en contacto con mis hermanas, siempre se buscaba, se arriesgaba, y eso ocurrió en diciembre del 75, o sea, 5 meses de haberse escapado del Buen Pastor. Ella se presentó en la casa de una hermana mía con el negro, con los dos. Se vinieron, estaban muy buscados los dos, pero a pesar de ello, bueno, se los buscaron y aparecieron en la casa de una hermana mía. Bueno, estuvieron con mi madre, la saludaron, y en ese momento mi hermana le cuenta a esta otra hermana mía de que estaba embarazada. Entonces, bueno, mi hermana le da ropa de embarazo, etc. Esto hasta el mes de febrero, si no me equivoco, en que recibimos una carta donde cuenta de que no estaba embarazada, pero que seguían buscando con el negro quedar embarazada. Y esta anécdota, digamos, una compañera, que también la conocen ustedes, la Cristina Salvareza, que es una con las cuales se escapó del Buen Pastor, ella nos refería también, cuando yo le cuento esto, me dice, sí, la Tota, cuando estaba en el Buen Pastor, siempre decía que tenía ganas de tener un hijo, de tener familia, una cosa así. O sea que, bueno, esta hipótesis del embarazo, en algún momento nosotros también digamos, dijimos, es muy factible. ¿Por qué? Porque en un principio decíamos, el tiempo que estuvo secuestrada los primeros datos que tenemos, era que había estado secuestrado unos 6-7 meses. Entonces decimos, ¿cuál es la explicación para que la hayan tenido tanto tiempo? Y bueno, una de las posibilidades ciertas era el embarazo, por eso la mantenían con vida durante tanto tiempo. De cualquier modo, esta hipótesis, que la mantenemos todavía, pero de cualquier modo un poco se desvanece, porque en el año 2013 estoy con otro compañero del PRT, del partido, y él me dice, él estuvo en Buenos Aires, para esa época él estaba en formación, en un equipo de formación del PRT, y él dice, para el mes de julio me hacen viajar a Campana para dar un cursito de formación a algunos compañeros. La cuestión es que cuando llega a Campana, lo espera en la ruta, el que lo espera era el negro Pucheta, lo lleva a la casa, en la casa estaba mi hermana, estaba Tota con otros 2 compañeros trabajadores ahí de la zona. Esto en el mes de julio. Bueno, que después él se vuelve a Buenos Aires, como estaban en una situación económica muy, muy grave, los militantes en esa época. Bueno, la cuestión que el negro va a Buenos Aires, Pucheta, les dan unos pesos para que compren comida, etc. La cuestión que de algún modo eso, bueno, hace que el periodo, la fecha del secuestro de ella, si bien no la tenemos con certeza,
pero ya avanzaba hacia agosto, es decir, si la han secuestrado ha sido a partir de agosto, que eran algunos de los datos que nos iban faltando. Bueno, con todo esto, nuestro abogado es Pablo Yonto, que lo conocen también, lo conocen a Pablo, gran compañero, inmenso compañero. La cuestión que, bueno, venimos pechando este juicio desde hace tiempo, y el juicio este se refuerza y se consolida porque se logra receptar el testimonio de, no recuerdo el número, pero como 70 soldados, 70 colimbas que estuvieron en Campo de Mayo. Entonces ellos en un momento dado se brindan a dar su testimonio. Lógicamente que esto le da un espaldarazo a la causa, y bueno, y finalmente el 5 de ahora, le decíamos, bueno, pasaron 44 años para que nuestros compañeros puedan realmente tener justicia, hacerse justicia con la muerte de ellos. Se inicia el proceso. Esto fue el 5 de octubre, lunes 5 de octubre. El lunes 19 es el que pasado pudimos testimoniar los primeros cuatro familiares. En realidad es un juicio chico porque son 4 víctimas y hay 5 acusados, 5 milicos. Y después de nosotros, ya a partir del próximo lunes, empiezan a testimoniar todos los conscriptos, todos los ex conscriptos, los colimbas, que va a durar unos 5 meses más. Y ya queda para el último, van a quedar algunos otros testimonios de compañeros, entre ellos el compañero de Córdoba, que es el que me dio a mí la información, el que estuvo allí en Campo de Mayo, secuestrado. Y bueno, y ahí ya nos jugamos, decimos, tiene que haber condena para poder cerrar, cerrar esta historia es un decir, porque en realidad es como que esto empieza la historia de los vuelos de la muerte que comprometen al ejército, porque las víctimas son muchos más, las víctimas son, no hay un número exacto, preciso, pero se estima que 100 o más que han salido de Campo de Mayo, 200 pueden ser, que han salido en vuelos de Campo de Mayo. Pero bueno, como se sabe, son las causas más difíciles. El tema de los vuelos de la muerte son las causas que más ha costado recabar información. Bueno, lo dejo ahí, ustedes disculpen, pregunten. Bueno, ahí atrás. Recordamos que escuchábamos el testimonio del compañero Rodolfo Novillo, expreso político, militante de organismos de derechos humanos, que hablaba de el juicio que se sustancia por el secuestro, la desaparición y el asesinato ya de Rosa Eugenia Novillo, la hermana, compañera cordobesa, militante. Y bueno, creo que Rodolfo ha hecho una semblanza, no solo de Rosa, creo que lo ha hecho referido a la mayor parte de las compañeras y los compañeros que nos es, y creo que el testimonio tiene el valor de reflejar una militancia que era que lo daba todo por nada a cambio, solamente el sueño de cambiar el mundo, de cambiar esta sociedad. Así que bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo, y a medida que se sustancie el juicio nos vas a seguir comentando, te vamos a comprometer en la continuidad, porque es un juicio importante y está bueno que los y las que nos escuchen bueno, tengan acceso al testimonio que vos estás dando, que es muy importante. Bueno, no, les agradezco a ustedes, que como anécdota también, en algún momento Pablo John, el abogado, me preguntó por qué, porque estaba como contento yo, porque no estaba nervioso, en realidad estaba ansioso, pero estaba contento. Y le digo, mira Pablo, te voy a decir la verdad. Una es, por supuesto, el inicio del juicio, y la otra es que justo se había dado el triunfo en Bolivia del MAS. Digo, y la verdad es que esa información, eso me ha cambiado a Argentina, a mucho, a Latinoamérica, el triunfo del MAS, el contundente triunfo del MAS en Bolivia, ha sido muy importante.
que bueno, También los dejo. También dedicado a la amiga de Tota y de las y los compañeros que ellos tienen. Bien. Gracias, Rodolfo. Para saludarlo al compañero Avillo por su excelente exposición, como tal cual acabamos de escuchar, y bueno, reconocido por la compañera Hilda Busto. Quería decirte que nos está escuchando también, entre tantas compañeras y compañeros, la compañera Guayman, que dice: saludos al petiso Avillo, aquí acompañando a ustedes, compañeros y compañeros. Así que te quería leer el mensaje de la compañera Sara, que te saluda con muchos afectos. Así que te agradecemos, compañero Rodolfo, y seguramente, como dijo Hilda, te vamos a estar llamando más adelante para ver cómo sigue este juicio, ¿no es cierto? Y que bueno, que si bien no va a curar del todo las heridas, verdaderamente es interesante ya de que tengamos la oportunidad de verlos en el banquillo. Así que te mandamos un fuerte Ahí abrazo, vamos a compañero. brindar además. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. De verdad, memoria y justicia para siempre. Hasta ahí Muchas pasaba la palabra de Rodolfo Novillo, de la agrupación Expresos Políticos, militante de derechos humanos. Nos estaba contando a nosotros y a toda la audiencia que ha podido escucharlo, el relato de los conocidos tristes vuelos de la muerte, a Malacasa, donde ahora también de la desaparición de su hermano.